Muy buenas tardes. Corrupción al desnudo, la plataforma que defiende e informa al dominicano. Suscríbanse a esta plataforma, dominicanos, para que juntos tengamos más fuerza, más poder para impedir injusticia y para que los políticos actúen de una manera que beneficien a la mayoría, a la sociedad, al pueblo. Hablando de políticos, vamos a entrar en una entrevista de corte político muy interesante con el ingeniero Ramón Alburquerque, uno de los políticos más capacitados, un genio, un hombre con unos conocimientos que pocos dominicanos tienen. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Rafael. Tu generosidad a veces hace que haya nota un poquito que nosotros debemos aclarar. Genio nunca. Genio fue Albert Einstein, Jesucristo y los grandes de la humanidad, Miguel Ángel, todo esto. Pero yo sé que muy capacitado. Tú lo dices por... Déjeme decirle algo, ingeniero, que ahora usted en su provincia tiene un fenómeno que se ha declarado un nuevo genio, un nuevo Einstein, que es el famoso mantequilla que multiplica el dinero. A un joven muy agradable. Él fue a verme porque somos del mismo pueblo. Su padre y nosotros crecimos juntos, amigos y todo eso. Y entonces él fue en estos días llevado por otros amigos y hablamos mucho. Y entonces me dijo, yo a usted le voy a decir el misterio y el truco que yo uso para poder hacer eso. Entonces me lo dijo y yo voy a ver si es verdad. Yo tengo eso como un secreto. Si le da resultado, me lo pasa, ingeniero. Correcto, para ver si yo resuelvo unos cuantos problemitas. Correcto. Ingeniero, hay una pregunta para entrar en detalle con lo que sucedió hace unos meses en su partido, en el PRM, en un partido que tengo entendido que usted fue el ideólogo de crear ese partido, de abandonar en ese momento un PRD caótico, dividido, comercializado por una parte, y crear un nuevo entorno, un partido que se pudiera llevar un poquito el estandarte de lo que es el PRDismo, que es la ideología, lo que fue en vida ese líder de masa que se llamó José Francisco Peña Gómez. Bueno, el partido fue el acierto más grande que tuvimos. Teníamos 36 sentencias en el costado. Cuando diferíamos de Miguel Vargas, que se había adueñado del partido, de sus siglas y de sus masas, como si las masas fueran cosas, disponiendo por su solo temperamento y por sus decisiones personales, lo que Peña Gómez nos acostumbró a que fueran decisiones colectivas, adueñándose del partido, y entonces hizo un pacto de las corbatas azules, como le llamó el pueblo, entre Miguel y Leonel, y entonces se repartieron hasta los jueces de las altas cortes, cosa que el país, cuando vaya reflexionando, sabrá que un jefe de Estado que negocia en la designación de los jueces de las altas cortes jamás debe ser tomado en cuenta para que vuelva a gobernar, porque ese solo hecho atroz, negociar la justicia, bueno, y entonces los jueces del Tribunal Superior Electoral, no valía que le presentáramos argumentos jurídicos de lo que es la libertad partidaria, de que los partidos políticos no son un club de amigos ni de serviles, de que los partidos políticos tan pronto se incluyó en la Constitución de la República y en la ley electoral de que iban a ser financiados por dinero público,
a través de la Junta Central Electoral, los partidos políticos pasan a ser, como dice el artículo 216 de la Constitución de la República, entes del Estado. Son instituciones que pertenecen a toda la ciudadanía y nadie puede, por presidente que sea de un partido, decir aquí solo se va a escoger al que yo diga. El que no esté conmigo no va a ser. Ingeniero, vamos a decirle al país cómo surge la idea. Ya sabemos el porqué. ¿Cómo surge la idea y de quién surge la idea de formar un nuevo partido? Claro, pero para completarte un poquito lo anterior, entonces teniendo 36 sentencias de que todos los alegatos que presentábamos los convertían en sentencias en contra del equipo que estaba reclamando la democracia interna en el partido, que éramos nosotros, bueno, entonces nosotros reflexionamos y dijimos, déjame ir donde Hugo Tolentino Dipp, porque tenemos suficientes argumentaciones para saber que por la vía jurídica no vamos a lograr nada. Parece ser, lamentablemente, que el PRD cayó en un tranque histórico, fue vendido, fue comprado, lo vendió Miguel, lo compró Leonel y nada más va a servir como bisagra a los intereses del PLD. Entonces, ese pensamiento tan popular, de tanta justicia, de tanta carga en favor de los envejecientes, de la niñez desvalida, de las madres solteras, del medio ambiente, que Peña enarboló, iba a morir ahí mismo, porque también Leonel se había convertido, al igual que lo fue Balaguer, pero más a la derecha todavía, en el jefe del conservadurismo. Salió de un PLD de Juan Bosch, progresista, de izquierda, de liberación nacional, a ser un representante de ultraderecha en la política dominicana. Entonces fui donde Hugo Tolentino Dipp, el gran maestro, Dios lo tenga en la gloria, y le dije, maestro y amigo, usted siempre ha sido mi consultor para cuestiones íntimas. Me dice, se ríe, me dice, no, ya tú sabes igual que yo. Digo, no, maestro, mire, ¿qué pasa? Tenemos 36 sentencias. ¿Usted cree que esto es jurídico? Esto es político. Tenemos que tomar una decisión política. ¿Y qué tú planteas? No, que creemos un nuevo partido porque ya el PRD agotó su ciclo histórico. Ha sido vendido y ha sido comprado. Me dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo llegué a esa misma conclusión. Mira qué coincidencia. Entonces yo le dije, pues mire, usted, ¿por qué usted no hace una rueda de prensa y plantea como cosa suya, que yo lo voy a respaldar, de que hay que crear un nuevo partido? Entonces me dice él, no, Ramón, yo tengo 83 años y estoy con achaques, ya tú sabes de qué. Hazlo tú, que yo te voy a apoyar. Y entonces por eso nosotros lanzamos la idea en una rueda de prensa de que había que crear un nuevo partido político. Luego el doctor Hugo Tolentino Dipp nos apoyó en reuniones diversas y todo eso. Eso sí, la reacción que tuvieron casi, bueno, la totalidad, porque los únicos que estábamos de acuerdo en crear ese nuevo partido éramos Hugo y yo. Todos esos dirigentes que hoy están orgullosos de ser dirigentes del PRM no estuvieron de acuerdo, al contrario, no se enfrentaron. ¿Qué? ¿Cuál fue esas declaraciones que tú diste? Ahora sí que estamos peor, porque con 36 sentencias y ahora una persona de su prestigio diciendo que hay que abandonar el PRD y crear otro nuevo. Imagínense ustedes, es un desatino, metió las dos pies en un zapato. Entonces yo le dije, ¿y ustedes tienen soluciones para esta crisis? En la medida que se den cuenta que no tienen soluciones, nos llamarán o llegarán a la conclusión de que tenemos razón. Y así entraremos a formar el nuevo partido. Yo estaré dispuesto, y así mismo ocurrió. Y por eso el propio Luis Abinader aparece en
declaraciones que incluso están en las redes diciendo que sí, que los creadores de ese partido, los ideólogos, fuimos el doctor Hugo Tolentino Dip y nosotros. Sí, de eso nos sentimos orgullosos, aunque como usted decía al principio, entonces ahora vienen al ideólogo, al que propuso el partido, a sacarlo de la alta dirección. Ahí vengo, ingeniero. Yo tengo entendido que en el partido se traía la tradición, y creo que se tenía en los estatutos, que los que habían sido presidente de la República, vicepresidente o presidente del partido por voto, pasaban a ocupar una vicepresidencia permanente. Así era, sí. Pero ¿y entonces qué pasó ahí? Eso lo cambiaron ahora cuando hicieron la reforma, prácticamente para sacarnos solo a nosotros, a mí. Y ya de acuerdo a esos estatutos, lo cambiaron, que antes decía que los que habían sido presidente o vicepresidente de la República por votos de manera democrática y los que habían sido presidente del PRD, también electos por votos de manera democrática, también serían vicepresidente, tener posiciones permanentes de por vida. Y entonces ahora dice que los que fueron presidente y vicepresidente de la República electos por voto son miembros, pero ya sacaron a los que habían sido presidentes del PRD para dejarnos fuera. Pero eso a nosotros, que sabemos que es una burda mezquindad, eso actúa contra ellos. Eso, la falta de tolerancia. ¿Por qué lo hacen? Porque nosotros, al crearse el partido, y oigan que esto sí que es importante, Rafael. Cuando se iba a crear el partido, nosotros dijimos, bueno, ahora que ustedes están de acuerdo en que creemos el partido, yo pienso que no debemos crearlo sin antes hacer una reunión de compromiso y juramento entre los que vamos a formar esta organización, para que en los momentos difíciles nos acordemos de esos juramentos. Y por suerte, ¿en casa de quién se hizo esa reunión? En la biblioteca del apartamento del compañero Luis Abinader, porque él lo pidió. Quiero esa reunión en mi casa. Entonces fuimos y un grupo de 13 o 14, no recuerdo exactamente el número, la hicimos. ¿Y qué dije yo ahí? Esta reunión la pedí porque yo quiero saber cuál es la ideología del partido que vamos a crear. ¿Cuál va a ser la conducta? Si vamos a honrar a José Francisco Peña Gómez, no entender que tiene que ser un dogma eterno. No, es que hasta ahora, en la vida de los dominicanos, la persona que más incidió sin llegar a presidente, con las ideas más humanizantes, incluyentes, si se quiere, de calidad humana en la política dominicana, yo pienso que no hay duda de que fue el compañero José Francisco Peña Gómez, que Dios tenga en su mejor espacio. Entonces también dije, yo quiero aquí decir que pienso que el partido va a llegar rápidamente al poder por el hartazgo, el cansancio que tiene el pueblo dominicano con el PLD y por el robo y la corrupción. Pero también yo quiero saber si muchos de ustedes, porque yo fui presidente del PRD, el único presidente electo por voto directo y secreto que tuvo el PRD en 74 años. Fuimos nosotros. Porque don Juan y Peña Gómez fueron presidentes, pero nunca lo eligieron por ser líderes. Y los demás siempre fueron seleccionados por conveniencia o por salidas. Entonces yo dije, y reuníamos la comisión política y allí tomábamos decisiones, por ejemplo, de que no se aprobara este préstamo o aquel proyecto de ley mientras gobernaba el PLD, Leonel Fernández, no por hacer oposición cerrada, sino porque era corrupción y contrario a los intereses del país. Y usted Andrés Bautista, le dije,
lo primero que ponía en agenda al día siguiente era aprobar eso porque usted hizo un pacto con Miguel Vargas y con Leonel y de ahí salió usted rico. Entonces yo quiero decirle que yo no voy a callar lo que se haga mal o lo que se haga en descarríos. No, voy a dar las alertas porque creo que eso conviene, porque no es correcto que lleguemos al poder tras tantos esfuerzos para durar en el poder solo 4 años. Y la única forma en estos tiempos, tercer milenio, siglo XXI, con las TICs, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en estos tiempos de televisión satelital, en estos tiempos de World Wide Web, de la Internet, en estos tiempos en que todo se sabe, la única forma de durar en el poder sin tener rasgos de dictadura y sin usar la corrupción para mantenerse en el poder, usar el dinero público de los empresarios amigos para comprar periodistas y para adocenar el pensamiento del pueblo. La única forma que se puede mantener un partido en el poder, un gobierno en el poder, es si no se vive cometiendo errores, si no se vive atropellando las expectativas de los pueblos, como por ejemplo se han encontrado mal, que yo diga, que aún a los militantes y a los dirigentes no se les puede olvidar y no se les puede engañar, porque para llegar al poder hay que trabajar con mucho amor y con mucho arte. Para llegar al poder hay que trabajar con mucho amor y con mucho arte, pero no se puede trabajar por amor al arte. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene una familia y cada uno tiene una responsabilidad, y para llegar al poder se requiere que por lo menos 1 millón de personas se estén movilizando casi permanentemente dentro y fuera del país, haciendo el trabajo que hay que hacer. Los votos no se buscan ni en jipeta ni se buscan en helicóptero. A pie por los se callejones. buscan con el único par de zapatos a pie por los callejones y por los traspatios, a veces con los labios cenizos, porque hay compañeros que no tienen hasta para cómo comprar un par de botellitas de agua. Entonces, no se puede olvidar esa gente, ni tampoco se puede mentir ofreciéndole de todo para después pagarlo con el olvido. ¿Entiende, Eso parece que molesta. ¿Entiende usted que el actual gobierno engañó a los miembros de la base del Mire, PRM? si no los engañó, porque también yo sé que este gobierno es 20 veces mejor que lo que había. Oiga esto, porque con todos sus defectos. Yo soy PRMista y este gobierno es 20 veces mejor que lo que había. Y lo digo duro y fuerte. Aquí hay ahora muchos atisbos de corrupción y de cosas, sea que lo denuncia Alicia, lo denuncias tú, lo denuncia Nuria, lo denuncia alguna gente que hace periodismo responsable, o sea que lo detecte el propio gobierno. Pero esa gente tiene problemas. Y por eso es que hay como este alboroto de que el gobierno hay corrupción, pero es porque no se hace lo que hacía Danilo Medina, negar qué corrupción, y lo que hacía Leonel Fernández, qué corrupción. No, el pueblo eligió este gobierno para que castigue la corrupción. Entonces, tiene que hacerlo, y de eso a lo mejor hablemos ahorita. Entonces yo pienso que si no se le engañó, se ha sido irresponsable. Eso de haber dejado que Macarrulla fuera el que diera la cara política en el gobierno, sabiendo que ese hombre de lo único que sabe producir dinero para meterse en el bolsillo. Ese fue el primer y grave error del presidente Luis Abinader. ¿Cómo va a salir de que a pedirle currículum a quienes nunca le pidieron currículum para llevarte al poder, por Dios? Pero entonces, ¿por qué eso de pedir currículum, que es correcto en una empresa?
En una empresa eso es correcto. En una empresa que tú estás pidiendo talentos, que tú no tienes que salir a buscar No, y en el votos. poder también hay que buscar talento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Constitución? Que el gobierno es el responsable de que cada ciudadano tenga un empleo. Entonces, claro que no cabemos todo en la nómina pública, eso sería absurdo, pero el gobierno es responsable de dar incentivo a la empresa privada para que genere empleo y entonces referir quien necesita un empleo a esos. Pero también el gobierno, y eso sí que lo ha demostrado ahora, ¿cuál es el gran éxito de las economías de Oriente? De China y de los demás países de Indonesia. Que los gobiernos crean la fuente de empleo para el pueblo. Oiga, pero eso es bueno que usted lo diga, que no lo diga usted. Que no le dejan esa acción al sector privado. Que el gobierno es el motor del desarrollo de los pueblos. Esa es la diferencia. La empresa privada tiene el gran papel de auspiciar la generación de riqueza. Pero ella lo hace solo donde está tener suficiente lucro como para sentirse atraída. ¿Y qué tal en los pueblos donde no haya espacio para una empresa muy lucrativa del sector privado? ¿Se deja morir la gente o que se mude de ahí? No, entonces el gobierno que tiene que ir el gobierno tiene que ir ahí. No invertir ahí, crear fuentes de empleo y con, facilitarle la vida a la persona. Porque si no, abandonan el campo y vienen con un motor. Vienen a motor con Pero aunque abandonen el campo, entonces vienen a la ciudad y en el campo también hay que darle respuesta. En el campo es que hay que darle la respuesta. Bueno, entonces hay que darle respuesta en el campo y en la ciudad y donde quiera que estén. Donde quiera que haya un dominicano. Donde quiera que haya un dominicano. Entonces, el gobierno, con toda su tecnología, las que tiene y las que puede adquirir, los recursos que tiene y los que puede contratar, o los bonos soberanos que puede colocar, o los dineros que puede obtener por préstamos. Debe crear nuevas iniciativas. ¿Para qué? Para que cuando alguien pide un empleo, se le dé respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que debe dar un gobierno progresista que ame su pueblo? No es, usted no tiene currículum, lo que tienen currículum y sabe gobernar son los del PLD porque están en la carrera administrativa y la gente de Leonel, entonces los que lo llevaron a usted al poder no tienen. Mire, el único requisito que se necesita para pedir un empleo en el gobierno es estar vivo. El único. No porque los gobiernos sean un botín, que no lo son. No son un botín. No hay que repartirlo a quien ganaron, a quienes ganaron. No. Es que estar vivo es la única condición que se requiere para decirle a su gobierno, yo tengo un empleo. Porque es que hasta el cristianismo dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, de ahí se infiere, por eso que el artículo 62 de la Constitución de la República dice que el empleo es un derecho, pero también una obligación, y que es la función necesaria a través de la cual se garantiza la prosperidad de la sociedad, y que en esa virtud el gobierno es garante de que cada ciudadano tenga un empleo. Oiga, qué cosa más bien hilvanada, estructurada y bien pensada. ¿Y qué significa esto? Que no puede un político, el vocero del gobierno, el ministro de la presidencia, destaparse iniciándose un gobierno. Aquí no hay empleo. Para, oiga, desencantar, porque además, ¿quién fue que bajó una serie de formularios para que cada persona dijera el empleo que quería? Fue el propio partido. Entonces, deberíamos tener la humildad para decir, cometimos un error. Ese Macarrulla no solo nos dañó porque era representante de corrupción y él lo sabía. Por eso fuimos nosotros insistentes en que tenía que responder ante la justicia. Y además, porque dijo, es que es su hijo. Oye, yo le voy a echar todo ese lodo a mi hijo, sabiendo yo que yo soy el de la influencia. Yo soy el dueño de las acciones, del 94% de las acciones
donde mi hijo es solo un simple gerente. Pero yo fui el que busqué con el tráfico de influencia todos esos contratos para engañar al Estado. Y además de eso, hiciste un tollo en la dirección como vocero político del partido. Pero esto yo no lo digo para hacerle daño al partido. Es para que borremos eso y el gobierno cambie de actitud y empiece a ver a los dirigentes no como un pedilón, no como alguien que está exigiendo, sino como un ser humano que te ayudó a llegar al poder y que él tiene problemas. Porque es que el Estado da para tantas cosas que no es solo para el empleo. Rafael, tú lo sabes bien. Le voy a hacer 2 comentarios. Y no solamente que te ayudó, sino que tú lo necesitas ahora para que el partido siga dirigiendo los destinos del país. Sea con él o sea con otro dirigente. Lo vas a necesitar. Entonces, ¿cómo tú te desprendes de algo que tú necesitas, que te sirvió, que te elevó y que tú lo vas a necesitar otra vez? Yo nunca entendí eso. Pero mire esto, ingeniero. 2 cosas. Caso Macarrulla. Esta plataforma y este servidor fuimos los primeros que enfrentamos a Macarrulla de una manera frontal, decidida. Le hice meses a Macarrulla, críticas, queriendo demostrarle al gobierno y al presidente Luis Abinader que había cometido, dentro de muchos errores, donde está haberse divorciado de la dirigencia del partido, de esos infelices que andan en los callejones, que andan sin comer, que le da mareo, que andan a pie porque no tienen ni siquiera un motoconcho que pagar, que había designado a un empresario, como yo lo denominé, chupasangre. Claro. Que siempre ha vivido recostado y haciendo riqueza sobre perjudicar al dominicano. Con una porción de terreno importantísima que todavía ellos reportan al día de hoy que genera pérdida. Que no pagan impuestos. No, porque le genera pérdida. Quiero que ni cumplieron el 5% de lo que se comprometieron para que le dieran esa tierra que valen coño más de 10,000 millones de dólares. Yo nací ahí. Pero mire. ¿Cuál tierra es esa? Oye, Sanssouci. Yo nací ahí, que en Los Molinos. Tú tienes también ese sentimiento inmediato. Nací porque ahí. Es tu propio terruño. Y yo veo cómo ofertaron hacer cosas y no hicieron nada. Y solamente invirtieron en 2 cosas que ellos necesitaban para ello. Se han cogido, junto con otras familias, se han cogido la zona colonial, se han cogido el malecón, se van a coger el país. Pero el error, eso tenemos que impedirlo. Claro, y hay que eso va a tener un costo político. Claro. Porque por primera vez el gobierno nuestro no puede permitir eso. Y si se hizo algún contrato, todos los contratos de la misma manera que se hacen, se pueden reformar o revertir o anular. ¿O acaso? Y recuperar lo que se le ha regalado a esa gente. ¿O acaso? Aparte de lo que se han robado, lo que sea recuperarlo todo, recuperar Sanssouci, recuperar esta gente son dueños de toda la tierra con vocación turística y que tienen playa. Pero venga acá, coño, ustedes llegaron aquí primero que los aborígenes. No, pero claro. Vamos a lo siguiente, ingeniero. Enfrentamos a Macarrulla, porque nosotros entendíamos simple y llanamente que el error más grave de este gobierno había sido nombrar a un alto dirigente del sector privado para dirigir la política pública, donde iba a haber un choque de intereses frontal, porque ellos se querían quedar con lo más productivo del Estado. Con todo lo más productivo. Lo más productivo. Entonces, ¿cómo tú vas a poner una gente que cuando tú vayas a hacer una planta le diga, está bien, esta planta es para la familia Vicini? Ay, el agua, esta es para la familia fulano.
¿Y los qué, bichines también. ¿Y qué le van? Sí, pues los bichines estaban en todo. Eso era una Y postalita están. repetida. Pero ellos mismos han entendido el error que es tú llegar al gobierno, porque ya estamos en tiempos modernos, usted lo decía cuando iniciamos. Ya las redes no te permiten a ti mantener tu anonimato. Y ya nosotros que estamos tirando los últimos cartuchazos, no estamos por dejarle esos problemas a nuestros nietos. Claro. Nosotros estamos por enfrentarlos nosotros. Eso es en cuanto a eso. Y yo le voy a poner un ejemplo. En el 2015 yo le presenté al extinto presidente haitiano Jovenel Moïse un proyecto. Un proyecto que no era, que yo lo había modificado porque no era 100% de mi autoría. Porque yo vi en un proyecto que había presentado un ingeniero en Haití, el proyecto de Tomón. Tomón es un área, un sector en una ciudad en Haití. Y a mí me gustó la idea y yo lo amplié. Y ese proyecto que yo amplié, el presidente lo acuñó e inclusive la ONU y el Banco Mundial querían dar apoyo para eso. Y yo le doy, se lo pongo aquí para que eso se pueda implementar, porque eso viene, primero, a ayudar al campo. Segundo, a ayudar a estos compañeros que tú no encontraste dónde ponerlo, porque Macarrulla quería que yo trajera el currículum. Entonces, esos compañeros no son universitarios, esos compañeros no son popis. Es que para trabajar, usted puede trabajar con un gran currículum, con un currículum pobre, y sin tener sin nada, saber leer y sin saber porque escribir. es que aquí necesitamos de todo. Entonces, mire en qué en qué consistía este proyecto. Usted que de la provincia de Monteplata, yo que tengo una porcioncita de tierra en Sierra de Agua, nosotros que sabemos que es una provincia pobre, pero pobre porque no le invierten, porque que ahí se produce de todo, de tierras vírgenes, tierras prodigiosas, y pobre también, me excusa Rafael, porque la mayor parte de sus tierras se habían destinado a la siembra de caña para entregársela a los ingenios. Y entonces los pueblos solo progresan cuando reinvierten el producto de sus actividades económicas, cuando lo reinvierten. La misma familia que ganó dinero este año reinvierte en mejorar su casa, educar sus hijos, crear mejores condiciones para producir más. Si la tierra es ajena o de un solo dueño, el único que tiene beneficio es ese dueño y él es el único que reinvierte, pero lo hace solo para su propia empresa y olvida a los millones que están trabajando para él. Entonces los pueblos, cuando viven en plantaciones, nunca pueden progresar. Ahora es que empieza el futuro de Sabana Grande de Boyá, de Monte Plata, de Vallaguana, Peralvillo y Yamasá, porque ahora esas grandes plantaciones están repartidas entre miles y miles de personas, que cada uno a su manera hace por producir. Entonces, mire, ese proyecto consistía en cerrar un área grande. Era más factible en Haití porque la pobreza es mayor, pero eso se puede adaptar aquí y no tenemos ni siquiera que cerrar el área. ¿Pero para si qué? No, le explico ahora, si no tomar una ciudad, un paraje. ¿En qué consiste? En usted, por ejemplo, usted agarra Sabana del Puerto o Sabana al Medio y usted crea un cerco digital, pudiésemos decir. Esta área de tanta tarea, de tantas hectáreas, pertenecen a este plan piloto. Y usted va y se sienta con todo el que vive ahí. Y usted le crea la mejoría de sus viviendas. Usted le crea
una escuela primaria, liceo. Servicios. Usted le crea una filial de la Universidad del Estado. Usted le crea todos los servicios. Un pequeño hospital, usted le crea su cuerpo bombero, su estación de policía que es de ese sector, que no tiene que salir a patrullar para ningún otro lado. Y entonces ahí usted viene y dice, con toda esta tierra del Estado, nosotros vamos a hacer ganadería, nosotros vamos a hacer avicultura, nosotros vamos a hacer piscicultura, nosotros vamos a sembrar frutos menores, vamos a sembrar cacao, nosotros vamos a hacer Industria. de todo. Industria. Y ustedes son los que van a trabajar. Aquí hasta los peladitos, como se dice, son los que van a recoger los huevos que ponen la gallina. Claro. Pero aquí le vamos a poner a ustedes planta, luz permanente, 24 horas, buenos servicios médicos. Y ustedes van a pagar por esos servicios que se le está dando. Pero ustedes van a generar dinero. Aquí todo el mundo va a generar dinero. Aquí no va a haber familia pobre. Aquí todo el mundo, en una casa van a estar entrando 2, 3, 4 salarios. Y entonces, controlar que no venga nadie a meterse en este plan piloto si no está censado ahí. Eso es para la gente que están ahí. Y entonces ir proyectándolo a otros niveles. Y el Estado encargarse de que los plátanos que se produzcan ahí, de que los víveres que se produzcan ahí, el Estado le busque la colocación. Mercado. Claro, pero es que aquí no se... Cuando usted pone al empresario a dirigir el Estado, usted no está pensando en el infeliz, porque el empresario ahorca a cualquiera para ganarle 10 pesos. Así Mira, súbele la leche, por ejemplo, que ellos son los que la distribuyen, pero se van a morir 100 gente ahí, que se mueran 500, vamos a ganar 10 pesos más. Pues al final nos ganamos 5 millones más y se murieron 500. No le importa, porque ellos no ven por el infeliz, no ven por el que no tiene nada. Por eso nosotros ponemos un chin de esperanza en el político. Claro, claro. Por eso le estamos diciendo a los políticos que tienen que venir con conciencia. El proyecto... Claro, con la muerte del presidente. El proyecto... El presidente, junto con unos proyectos eléctricos, porque el presidente, el presidente Jovenel Moïse era un agricultor. Era un agricultor, le voy a hacer una anécdota. Era un agricultor y él quería que yo le llevara la siembra del cacao, de los coco enano. Y en ese trayecto, un día... porque él tuvo un acercamiento con Danilo Medina. Danilo Medina se lo presentó a Hipólito Mejía en su finca. Y miren cómo se empatan Danilo e Hipólito de atrás. Sí. Y me decía Jovenel Moïse que hablaba perfecto español en un salón de conferencia en su casa, ahí donde lo mataron. Y me decía, Rafael, ¿y tú conoces a fulano? Es un sobrino de Hipólito, sí. Coño, Hipólito me lo presenta y de una vez me tumbó con $10,000. Me planteó ¿Quién te tumbó? No, al presidente. Un sobrino de Hipólito, un pariente de Hipólito. Pero a Jovenel. Sí, le hizo un cuento, una fullenda y de una vez, ¡guau!, lo metió al medio. Digo, yo, los dominicanos somos el diablo. Usted está viendo, gente que seguro no necesitan, pero es que no hay visión de futuro, no. Y así mismo, yo creo que ustedes los políticos y a usted que yo le veo el talento, que yo le veo ese don humano de preocuparse por el que viene de abajo, por la masa de un partido, por la base de un partido. Nada más hay que verlo a usted cuando el lío de la liga, coño, que la impotencia era tal que si se quedaba uno de brazos cruzados, claro, se quedaban con todo. Porque Rafael, permítame explicarle a la gente que tal vez piensa, este señor es violento, es todo lo contrario. La impotencia. De violento nada. Eso fue un momento histórico. Claro, eso pasó. Que acuérdense que en esas elecciones del 1998, con la muerte de Peña y todo esto,
el PRD arrasó y sacó 88 diputados de 120. Y aún así, Leonel Fernández y Danilo Medina maquinaron para comprar 17 diputados y luego salieron y fueron a la televisión a defender ese acto de compra de funcionarios electos por el voto popular para quitarle al PRD el bufete directivo de la Cámara de Diputados. Eso había pasado, pero también se estaban cogiendo la liga. Y además habían militarizado el Senado, el Congreso. ¿Por qué? Porque ellos entendían que habían sido electos con un 52%, aquella vez que derrotaron a Peña, no tenían Congreso, un solo senador, y debían tenerlo todo porque ganamos la presidencia. Bueno, porque ganaron la presidencia. Entonces, viendo que tenían la liga acordonada, habían 3 senadores allí secuestrados o retenidos, que eran Vicente Castillo de Peravia, el senador Enriquito López, amigo mío de Monseñor Noel, y también Antonio Rosario de San Cristóbal. ¿Qué pasó? Enriquito era insulina dependiente. Sí. Y entonces corría hasta riesgo. 16 senadores nos reunimos fuera del Senado porque no podíamos hacerlo allá, en nuestras oficinas. Entonces pasamos revista a la situación y dijimos, algún dominicano debe hacerle ver a esta gente, con el sacrificio de poner a riesgo su propia vida. Y creo que nos corresponde a nosotros, los senadores, para no apelar a que vaya otro a defender los intereses del país cuando los senadores somos nosotros. Debemos ir con toda valentía, pero sin violencia, sin armas, pero con la Constitución en las manos. Y ahí vamos a entrar, vamos a demostrarle al país que si usted tiene valentía y arrojo y disposición, puede hacerlo. Entonces, antes de salir, yo le dije, miren compañeros, el gobierno puede buscar también poner unas cámaras de televisión, algunas que deben tenerlas por ahí, para que nosotros nos presentemos y grabarnos si salimos huyendo uno detrás de otro ante el primer problema, porque vamos y ellos pueden ponerse a disparar o a reprimir. Entonces, les pido por favor que estén alrededor mío, pase lo que pase. Entonces, ocurre una llamada nosotros frente al jefe de la policía y es de Leonel Fernández y oímos la voz del presidente diciéndole, esa gente no puede entrar. Ahí va una comisión presidida por Agripino Núñez, que es la que puede entrar. Entonces nosotros dijimos, somos el Senado de la República, andamos pacíficamente en ejercicio de nuestro derecho al tránsito, a ir a una institución pública donde no hay hasta ahora ningún problema, tenemos que entrar. Entonces ahí, como doña Milagro andaba con una falda, yo le dije al senador César Díaz Filpo, hazme el favor, dile a doña Milagro, llévatela a una jipeta, porque si aquí ocurre un atropello, no quiero que a una dama así la puedan ver rodando por el suelo y de esas cosas con una falda puesta. Entonces, porque uno tiene primero que el rescato de los suyos. Sí. Entonces la pusimos en ese lugar, pero ella no quería. Ella quería estar ahí con nosotros. Bueno, entonces cruzamos y como por el hecho de nosotros cruzar, empezó entonces esa balacera que a 5 senadores lo hirieron gravemente, a uno con 13 balines, a otro con 7, etcétera. Al oír yo, y eso fue en milésimas de segundo, todas esas armas y todo ese tiroteo, dije, los senadores van a salir huyendo y no quiero que eso ocurra. Y así en milésimas de segundo veo que 2 barracas de metal de hierro estaban amarradas con un alambre de eso eléctrico. Yo fui y los separé y entonces ahí fue que ocurrió esa expresión de entren todos. Pero no fue una cuestión ni de violencia ni de insolencia, sino una humilde pero vigorosa defensa con valentía. Que él me va a dejar entrar o me fusila aquí.
Cuidado, entre todos, entren todos, coño, entre mí, carajo, coño, entren todos por ahí. Entren por ahí, por favor, barraca. Cuidado. Diciéndole a este pueblo, nos han costado demasiado estas libertades, este símbolo patrio. ¿Cuánto nos costó el himno a nosotros? ¿Cuánto nos costó la bandera? ¿Cuánto nos costó el escudo? Y esas cosas o las defendemos o entonces pasaremos a la historia como cobardes y entonces como gente sin ninguna dignidad. Nosotros no cometimos sino un acto de amor a la democracia y a las libertades. Que en ese momento fue aplaudido por el 90% mínimo de la población. Claro que sí. Eso fue algo histórico. Todavía la gente lo aplaude. Eso es algo histórico porque eso nos retrotrajo a cuando los dominicanos exigíamos nuestro derecho y hacíamos respetar la Constitución. Claro. Cosa que se ha perdido, Claro. Ramón, Sí. después de tantas cosas, tanto análisis profundo, con sentimiento, le voy a hacer una pregunta y le pido excusa de antemano si suena un poco ofensiva. Una figura de su arrastre político, una figura de su condición de académico, una figura de élite en ambos partidos, PRD y PRM. ¿Cómo se sintió el ingeniero Ramón Alburquerque cuando lo excluyen y lo sustituyen por un joven que no tiene ningún mérito, amén de que es hijo de un comediante? Bueno, mire, déjeme decirle, ¿cómo se sentiría Juan Pablo Duarte cuando después de todos sus desvelos, sacrificios, de vender lo único que tenía su familia, su almacén, su ferretería de navíos y de barcos y de cuestiones marinas, ahí en la Tarazana, de repente viene al país traído por la goleta La Leonora, se incorpora, le dan el grado de general, pero luego, 2 meses después, Santana emite un decreto condenándolo a muerte. Duarte se salvó porque Cohen, un judío que había aquí, prestamista, dueño de la goleta Leonora, amigo del papá de Duarte, va donde Santana y le dice, presidente, pero esos muchachos fueron los que organizaron este movimiento hasta llevarlo a usted a la presidencia. Hoy, ¿cómo lo vamos a condenar a muerte? Es que ese muchacho es un peligro y entonces no hay un centavo para tener presos y todas estas cosas y estar entonces gastando dinero en controlar revueltas. Lo mejor, y no podemos, ¿con qué dinero le dicen? No, pero yo tengo la goleta y yo me hago cargo de los gastos y qué significa sacarlo del país. Así se salvó Juan Pablo Duarte. Esto, hay una gran distancia y jamás quiero comparar mi simple situación con la de algo tan sublime. Me
pido excusa por eso. Pero la irreverencia y la intolerancia y la ingratitud, los malagradecidos, por eso es que se dice que el malagradecido no merece la gloria nunca. 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 El malagradecido y el traidor son Y el primo traidor, hermano. sí, Son vamos a primo poner hermano. a un muchacho como José Ignacio Paliza. Pero ¿quién fue que lo formó? Su papá me lo entregó. Sí. Duró 11 años conmigo. Pero yo nunca voy a hablar mal de él. Pero yo tengo Pero entendido, no, yo tengo si tiene entendido, conciencia como él. yo tengo entendido que José Ignacio lo pondera muy bien a usted. Sí, pero claro, no tiene fuerza para... Me pondera, pero me saca. Sí. Pero ¿cómo es posible que una No, gente... no impone su criterio. ¿Cómo es posible que una gente a quien yo lo nombré le dé importancia política? Sí, yo conozco esa historia. A Luis Abinader, que no tenía ninguna, y soy yo el que lo nombro. Explíquenos eso. Él Explíquele eso al país. Oiga cómo es. Cuando pasa la convención en que Orlando Jorge Mera resulta electo secretario general, nosotros presidente y toda la nueva dirección del partido, la convención más democrática que jamás hizo el PRD, el 12 de junio del 2005. 3 días antes habíamos organizado, la presidenta de la comisión organizadora fue doña Milagros Ortiz, y entonces ella convocó para el 19 de julio la juramentación o proclamación de todos los compañeros y compañeras electas para los distintos cargos. Entonces, 3 días antes de ese 19, el 16, nosotros convocamos en el Hotel Clarion a toda la alta dirección para acomodar y limar asperezas. Entonces, le digo, señor expresidente Hipólito Mejía, por favor acéptenos ocupar una vicepresidencia del partido, que el partido, claro, entiende que usted, sí, claro, cómo no, don Fello, doña Milagro, don Rafael Abinader. Entonces dice él, no, yo no acepto la vicepresidencia porque tú me robaste las elecciones en Santiago y yo no debía haber perdido. Entonces, Tomás Hernández Alberto, que está vivo y anda por ahí y muy en salud, dice, no, pero yo voy a explicar eso. No, don Rafael. Oiga, en Santiago habían 52 zonas y usted tenía 48 con los presidentes que usted le pagaba a unos 15,000, a otros 10,000 y a otros 5,000 pesos. Lo tenía como si fueran empleados. Cuando nosotros llegamos a Santiago, que yo fui el responsable de Santiago, me gané el apoyo y la simpatía de una serie de dirigentes y empezamos a trabajar. Cuando fuimos a los presidentes de zona para que recibieran a Ramón y nos organizaran los eventos, nos dijeron, nosotros no podemos apoyar a Ramón porque estamos recibiendo un pago, y lo necesitamos. Pero sí vamos a crearle un equipo, porque el que más se parece a Peña Gómez y el hombre del Entrentó y el que ha demostrado amor por esta democracia es él. Cuenten con los votos, pero nosotros no vamos a estar directamente. Entonces él le explicó, usted perdió porque tenía que perder, porque el que tenía ante los compañeros el mérito histórico era Ramón, así feíto y como él es. Entonces, Ramón, dice, permítame un segundito, porque esto es interesante. ¿Usted sabía que así mismo era que tenía Luis al partido? Ahí el 90% eran asalariados de él. Ah, no sabía. Sí, Luis tenía los dirigentes del movimiento de Luis. El 90% eran asalariados. Bueno, pero lo que quiero concluir diciendo es que don Rafael Abinader, que Dios lo tenga en gloria, como declinó, yo le dije, ¿y usted joven? ¿Usted parece hijo de don Rafael? Me dijo él, sí, yo soy Luis. Digo, tú eres Luis Abinader, sí. ¿Y cuántos años tú tienes? Entonces él me dijo, yo tengo 35. Voy a tener 35, tengo 34. Digo,
¿tú aceptarías ser vicepresidente del partido? Que después tu papá y yo hablaremos esto y nos pondremos de acuerdo, porque la tolerancia es lo más importante. Pero me gustaría que ustedes como familia no tengan la impresión de que hay nada. Y hay una exclusión. No hay exclusión. Me gustaría que tú fueras vicepresidente. Sí, yo acepto. Digo, bueno, pues tú eres vicepresidente. Oh, mire, pero eso es un dato importante. Así fue el vicepresidente del PRD. Pero luego... Eso en el 2005. Claro. Pero consciente ustedes de que ellos habían apoyado a Leonel en el 2004. Bueno, sí, ya habían en el 90 y todo. Porque ellos nunca fueron del PRD a partir de 1990, ni tampoco peñagomistas. Ellos tuvieron un partido aparte y siempre, y hasta muy fuerte con Peña, pero eso era otra cuestión. No, yo creo que la actitud de Luis hacia la base es de conocimiento total de lo que significó José Francisco Peña Gómez. De la conducta, sobre de la todo. conducta. Porque Peña era todo generosidad, todo búsqueda de consenso, tolerancia. Bueno, Peña es lo que más se parece aquí terrenalmente, y perdonándome la comparación, a Jesucristo. Porque Peña le dio el otro lado de la cara a sus adversarios, porque esa despedida que él hizo, yo lo perdono. Mis amigos saben, mis enemigos saben que yo los perdono y pueden contar conmigo. No hay expresión, eso es casi bíblico. Es así como este hombre se despidió de sus propios enemigos. Pero bueno, nosotros entendemos que el Partido Revolucionario Moderno debe ser la herencia de José Francisco Peña Gómez en conducta, en actitud. ¿Por qué? Porque aquí los pueblos son como un hilo conector. Aquí hay motivo para algunos sentirse orgullosos del pensamiento que tuvo y las contribuciones buenas o malas Balaguer a la institucionalidad y en la historia dominicana. Otros, Juan Bosch. Y no se puede entonces olvidar a José Francisco. Y con esto no es que uno está aferrado al pasado. No, somos más que del presente y del futuro también. Pero los pueblos que olvidan su pasado, que no estudian su historia, están condenados a repetirla. Sí. Ingeniero, aquí vienen temas importantes. Sucede que usted es la persona que eleva al joven en ese momento, Luis Abinader, a una vicepresidencia del PRD. Pero nosotros sabemos de la participación del papá con su partido, siempre antagónico con los intereses de Peña Gómez y del propio PRD. Ahora, si nosotros analizamos, nosotros conocedores del pasado, si nosotros analizamos que nos fuimos del PRD porque el PRD, usted decía que lo vendieron y lo compraron, y creamos el PRM para romper las ataduras con dolor, porque todo el que fue PRDista, desprendiéndose de sus hachos prendidos, eso era quitándose medio corazón. Déjame decirte, Rafael, aunque un grupo de muchachos estén jugando, si pasan frente a mi casa diciendo que viva, que viva, yo me estremezco, porque yo no puedo ser indiferente a lo que fue mi vida, mi célula, mi estructura tisular, tantos años. Yo no soy muy seguidor de Tony Raful, pero yo entiendo que Tony Raful, nada más por ser la persona que presentaba ese gran líder de masa, debe tener un respeto de por vida pero claro, en estos partidos. Pero claro.
Pero óigame esto, cuando nosotros vimos el intento desde el gobierno de crear y elegir sus candidatos, ya el PRM que se desligó del PRD porque allí primaba el comercio y era con un dedo que señalaban a la gente y dos tomaban las decisiones de cientos, de miles. Y nosotros vimos al gobierno, tú vas a ser el candidato, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a dirigir el partido, tú vas a dirigir la Secretaría General. Y gente como usted levantan su voz y se oponen. Y hacen una oposición férrea a esa violación. Con consecuencias. Consecuencias que lo excluyen de cosas que son y que resultaron ser peor para el gobierno ante la población, porque nadie, ni los adversarios, vieron eso con buenos ojos. Eso era una afrenta a cómo se debe tratar un líder. Y ahora que el gobierno ha tenido que recapitular y entender, tenemos que hacer una convención que los dirigentes elijan, que la base elijan a sus dirigentes. Pero ¿sabe por qué? Porque... Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿No se sienten ustedes satisfechos porque es un trabajo de ustedes? Eso sí, no es que a Luis le salió de su conciencia y dijo, vamos a elegir la gente. Esos son gente como usted, Guido, que han salido a defender sus derechos y el derecho de la mayoría. ¿Qué es lo que hacía el PRD grande? Que nunca fue un partido de que tres tomaran decisiones. Era mayoría. Pero eso fue lo que Peña nos enseñó, porque a Peña le prohibieron entrar al Palacio Nacional cuando don Antonio... Sí. Yo me recuerdo, yo me sé ese discurso completo. En el Palacio Nacional. Sí, yo me lo sé completo. Y no lo invitaban a muchas reuniones porque era un negro retinto. ¿Y qué está pasando con el compañero Antonio Guzmán? Y yo escuché esas cosas muchas veces de labios de personas, así como han llenado este palacio de popis, que usted cree que a veces parece Finlandia, porque son todos rubios, si el 93% de República Dominicana es mestiza, mulata y negra. Hoy, ¿por qué de repente ahora... Rubio bonito, pero ¿y de dónde sacan eso? ¿No será que el espíritu de elitismo es tan profundo? Porque esa gente que usted cuando se le acerca, tras la piel usted le ve las venas, sin una mancha y nada. Eso no han cogido ni sol. Eso no es una coincidencia, eso es una intención. No me mezclo con ese 93%. Entonces, ¿hasta cuándo ese 93% no va a entender que lo están tomando como los nuevos esclavos, lo están discriminando? Son ese negraje que no quiero. No, eso tiene que acabar. Y eso molesta que uno diga todo. Y ese no es el PRD ni es el PRM. Cosas. Y aquí tenemos que crear una sociedad democrática de inclusión, porque los derechos humanos tienen que predominar en el mundo y nosotros, aunque luzcamos como ilusos, como lució Peña, como lució Duarte, vamos a insistir en eso. Preferimos no tener un cargo, de rechazar ese cargo, si yo voy a ir a un cargo y no puedo honrar los compromisos de la gente que yo sé que trabajaron para nosotros. A negar su pasado. No, porque como yo me voy a un cargo y todos los compañeros, porque nosotros fuimos, oiga, yo fui el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia, donde estaban la cúpula de los dirigentes. Pero aparte de eso, el propio candidato nos nombró presidente de todas las candidaturas municipales, y los 300 y tantos millones de pesos que se le entregaron a esos candidatos, se los entregaron a estas manos o se los mandé en un cheque con el equipo que dirigía en esa zona, porque a veces no lo podíamos entregar personalmente. Pero como tuvimos tan excelentes resultados a nivel municipal,
Entonces se nos nombró el propio candidato, presidente de todas las candidaturas a senador y senadora y a diputados y diputadas. Y también le diseñamos la estrategia y le entregamos todo. Entonces, después, ¿cómo voy yo a aceptar un cargo simbólico? Porque toda esa responsabilidad, la gente que me dio trabajando, hay cosas que ni el propio presidente lo sabe, porque no he tenido ni la oportunidad de que él lo sepa. Cuando nosotros vimos cómo fueron los resultados municipales, entonces nos pusimos a ver en qué lugares había que reforzar para que ganáramos las senadurías, más diputados y sobre todo la presidencia. Usted sabe, voy a dar un número que nunca me gusta estar dando esta cosa. Nosotros reunimos 96 vehículos. Y tengo ahí testigos de municipios que estaban un poco débiles. Y entonces llamé a amigos que nos apoyaran financieramente. Y nosotros, fuera de la estructura de trabajo y de todo, del propio partido, aparte, hicimos eso. Y en todos esos lugares ganamos. Entonces, yo lo dejo así. Porque ¿cómo yo puedo obligar a una gente a la gratitud? ¿Cómo puedo yo obligar? Con eso se nace, es una virtud. Con eso se nace. Y además, usted no tiene que dejarse humillar tanto y además solo humilla el que puede, porque nosotros entendemos que para estar de rodillas, mejor morir de pie. Pero no se trata dentro de un partido de ir tan lejos como eso. No, es que la dirección media y la base sabe ya quién es quién es leal, quién le olvida, quién le sube los vidrios, quién no le toma la llamada, quién se olvida de él, quién no lo toma en cuenta, quién le pide currículum para designarle, ignorando que a veces ese pedido de un trabajito o de una pensión, ese pedido de una distinción o de un reconocimiento puede ser una necesidad, porque a veces tú puedes decir, bueno, pero este tipo lo que quiere es, él tiene un colmado, tiene esto, y lo que quiere es más. Bueno, pero es que el mismo orgullo que puede sentir un ministro o el mismo presidente de servirle a su país, a lo mejor lo puede querer sentir un humilde compañero o compañera siendo portero de una escuela. Sí. Siendo portero de una escuela. Entonces, yo no las tengo contra ningún PLDista, ni la tengo contra ningún reformista, ni la tengo contra ningún leonelista, pero hay algo que debe ser una reflexión. Si Leonel Fernández y Danilo Medina fueron los que crearon esa corporación político-financiera, mafiosa, que dio al país los 5 gobiernos más corruptos de la historia, como se está demostrando, cada vez que hay un destape de Coral, Caracol, Antipulpo, Medusa, lo que salen son 20,000, 30,000, ahora Pato Donald, decenas de miles de millones. Entonces, si esa gente creó esa corporación, ese manejo tan corrupto junto con parte del sector privado, uno debe preguntarse, ¿lo hicieron solo? No. No lo hicieron con una estructura administrativa, Sí. porque todos esos actos de corrupción pasaron por manos de una estructura administrativa, por licitaciones amañadas, pasó por cheques falsos, Y le voy a dar un dato. por requerimiento, por cálculos de cubicaciones de obra. Y hubo gente de este gobierno que tenía conocimiento y se benefició. Ay, Dios mío, ahorita me cuenta. Entonces, todos esos actos de corrupción no fueron anónimos. Esa estructura administrativa que esta gente como Macarrulla y el
pero ¿por qué lo permitió el gobierno? Decía que esos compañeros no tenían condiciones y que aquellos eran los que sabían, pero los que acompañaron a Danilo y a Leonel para saquear este país fue esa estructura que está ahí, que está en carrera administrativa, no el 100%, es el disparate más grande. No el 100%, porque sería absurdo decirlo, es injusto, pero en una gran proporción. Entonces tiene mérito para que se queden, y los que sí lucharon contra la corrupción para desmontar esa estructura inconmovible de estafa al pueblo dominicano, los que lucharon para desmontarla, entonces esos no deben tener oportunidad. Yo me pregunto y le dejo eso, sin reconociendo nosotros, porque tú creo que también está en la misma onda, de que el Estado jamás deberá ser un botín. Pero repito, al poder se logra llegar si se trabaja con amor y mucho arte, pero no se puede trabajar por amor al arte, porque entonces, ¿cómo usted le responde a los hijos? ¿Cómo le responde a esa niña que está en la universidad y que su padre tiene que sustentarla con dignidad? En estos tiempos de tanta criminalidad, que a veces comprarle un carrito malo o bueno es la única forma de sentirse un poquito seguro. La otra de ir a pie es un suicidio en la noche y en la cosa. O sencillamente un motor, pero además mandarle la pensión para su casa. Es decir, tantas necesidades que tenemos los humanos. La pregunta mía es la siguiente. Sí. Ramón Alburquerque. Todos sabemos el rol que tuvo Ramón Alburquerque en esas elecciones presidenciales. Sale candidato, sale electo Luis Abinader. O fue a mí, o fue a otro, o también se lo hizo a su círculo íntimo, cercano, poderoso. ¿Siguieron los mismos contactos, Luis, con usted, o usted sintió desde el principio, ya electo, todavía no es un gobierno, que hubo un distanciamiento? Cuando él fue a que le afectó lamentablemente la COVID, entonces sabe que las elecciones se dieron en pandemia, se recuperó, y la juramentación también. Ya yo ahí advertí algo extraño. Como que ya estaban... Jamás me contactó. Nos vimos el 9 de julio, 4 días después, me planteó que iba a dejar al gobernador del Banco Central en su cargo, y yo le dije, pero eso no puede ser, porque el verdadero gobernador del Banco Central de República Dominicana son los dominicanos de la diáspora que nos envían por esa encima remesa. No solo remesa, entre otras cosas. Más de 25,000 millones, porque ¿cómo es que nos envían las remesas que son 10,000 y tantos millones? Este 2022 a lo mejor pase de los 12,000 o llegue a los 12,000. Pero traen también, nos envían caja, paquete, bulto, electrodomésticos, vehículos usados, que el propio presidente ahora dijo que llegan más de 6,000 furgones por ese concepto. Si cada furgón vale 1 millón, ya usted tiene 6,000 millones. Pero que el 20% de los turistas son étnicos. Y entonces traen $9,999 y traen su chequera y su tarjeta a hacer sus negocios, sus inversiones, porque todo el que está afuera sueña con venir aquí, claro, porque climatológicamente, escénicamente, panorámicamente, que vive fuera, esto es un paraíso. Querer regresar. Pero que además el trópico es el paraíso del planeta. Es que no son tontos los sobre dominicanos. todo esos países que, claro, que el sol se le ausenta por más de 6 meses. Claro. Entonces, es lógico que yo le dije, pero esas gente son el verdadero gobernador del Banco Central. Eso de que este muchacho es brillante, eso es falso, porque todo el modelo económico que nosotros hemos usado para combatir a Danilo, a este gobierno, del PLD,
combatiéndolo a él. Entonces, ahora tú lo vas a dejar de gobernador. Digo, bueno, está bien, yo. No, espero, es que me lo pidieron los banqueros, digo yo. Pero, Y los banqueros son los dueños de este pero país. bueno, votaron por ti, no quise decirle. Entonces me dijo, y también voy a designar a Toñito Almonte como en el Ministerio de Energía y Minas. Y yo le dije, bueno, sí, él tiene mucho mérito, muy inteligente, pero él no sabe de eso. Y entonces, como es inteligente, va a aprender, pero eso va a tener un alto costo para ti en errores y fallas, y mire cómo ha pasado. Entonces, bueno, jamás no. Volvimos a ver luego el 8 de septiembre, cuando conversamos de que él me pidió que hiciera un decreto para refundir Ejeid y Punta Catalina. Yo le dije que no, que mejor no lo haría, y que no, pero hazlo, que yo quiero crear la empresa más grande. Digo, después no te van a dejar que emita el decreto. No, y que tú vas a ser el presidente. Digo, no me pongas en eso, que va a empeorar las cosas. No me pongas en eso. Ahorita vienen y te llenan la cabeza de otra cosa y entonces te van a impedir. Fue 7 veces el actual ministro de Energía y Minas a mi casa, a desayunar y hablar, y a anunciarme que el decreto saldría al otro día. 7 veces. Nunca salió porque le impidieron que lo creara. Entonces, uno a veces dice, bueno, la falta de carácter es muy costosa. Sí. Es verdad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Que nos hemos preparado por tantos años y que hemos demostrado, porque un día, ojalá tú tengas el tiempo y el interés de nosotros traer todos los documentos y demostrarte a ti aquí, llenando esta mesa, que de las 58 principales leyes en nuestro paso por el Congreso, 16 años, 7 veces voceros de nuestros senadores y senadoras, y 3 veces presidente del Senado. De esas 58 leyes, nosotros somos autor o coautor, oiga bien, autor o coautor principal de 34. Ay, Dios. Oiga, mire, cuando usted habla aquí, ley de seguridad social, averigüe a quién se debe si aquí hay una seguridad social. La ley de hidrocarburos, ¿a quién se debe? ¿Quién fue que la hizo? La ley general de electricidad, vamos a ver quién fue. Y así, la ley de medio ambiente, ¿quién fue que la impulsó, la tomó para llevar? La ley de educación. Es impresionante la cantidad de leyes y las leyes que le hicimos a otro colega, incluso de partidos que no eran el nuestro, pero por la solidaridad y la hermandad que se crea, pero llega tan lejos como la ley que crea el Instituto de la Uva, que debió tener mejor suerte y que lo han ido debilitando. Cuando nosotros fuimos a España para hacer ese proyecto, a estudiar uva, a Andalucía y a la cuenca del Ebro, fuimos nosotros para luego hacer ese proyecto. Entonces, porque aquí hay muchos que llegan al poder para servirse del poder y hay otros que hemos dedicado nuestra vida a esto. Por eso que queremos la oportunidad como presidente, para ver si nosotros no vamos a transformar este país y hacer que el crecimiento económico sea para todos, pero cambiando la visión del poder. No es entregándole todo a la oligarquía hasta la Punta Catalina con un fideicomiso, que eso es una trampa. Ahora los terrenos de Pedernales, otro fideicomiso, porque el presidente de eso era Macarrulla y ahora es Joel Santos. Que es la misma línea. Pero la misma línea, pero además... El mismo caballo, cambiando de jinete. Y además, hasta ahí. Pero esas alianzas público-privadas es un asalto de la oligarquía y el gobierno se lo está poniendo en bandeja de plata. Nosotros tenemos que decir que las diferencias que tenemos no es solo de que porque por los empleos de los compañeros que todo lo merecen, sino es ideológica, es que dentro del pensamiento
socialdemócratas, se esconden también personas que aprovechan para que las oligarquías se queden con todo. Ahora, este gobierno, eso sí tengo yo que decirlo, es 20 veces mejor que lo que tenía el PLD. Pero pudiese ser mejor. Pero pudiera ser mucho mejor y más respetuoso con los más humildes. Sí. Y esa es nuestra lucha. Ingeniero, mire, conversar con usted es interesantísimo. Ya vamos casi por 1 hora y media. Bueno, Yo muchas le gracias. propongo que nosotros creemos un espacio aquí en Corrupción al Desnudo, donde usted elija qué día, qué hora a usted le pueda convenir para nosotros ese día a la semana que usted venga a esta plataforma para que usted, porque aquí hay muchos temas interesantísimos que el pueblo necesita que se lo expliquen, que se lo... ¿Como cuál? Muchos temas, mire, esa alianza público-privada, esos fideicomisos, el problema eléctrico aquí, un cartel que hay con eso. Usted me había dicho de los fenómenos naturales. Sí, pero esos son temas científicos, esos son temas que yo digo es de los problemas del mismo Estado, del mismo gobierno. Claro. Pero no del gobierno actual de Luis Abinader, que tiene de todo lo que hacen los gobiernos. El problema haitiano, esa inmigración, esa carnetización, ese asedio de instituciones internacionales. Y los aportes de los dominicanos de ultramar, que eso son lo que mantiene, mire, eso es lo que mantiene vivo este país. Y en un crecimiento económico, que aunque los gobiernos vivan metiendo la pata y haciendo todo lo contrario para que progrese la clase media y los pobres, el país crece para los ricos. Porque aunque sea para los ricos, es alentador. Porque algún día deberá crecer para la clase media y para los pobres. Y ese es el gobierno que nosotros queremos. Y hay que poner atención a la diáspora. Claro. Sin la diáspora, este gobierno tuviera a la gente tirada a la calle. Yo tengo un fuerte. Mire, yo tengo un fuerte responderle, con la diáspora. Perdón, yo debo responderle. Acepto ese reto. Yo sé que es un reto. Y lo acepto de usted porque aunque nos habíamos visto así rápido alguna vez en el pasado, yo aprendí a conocerlo a usted más por los comentarios de mis amigos que me dicen, pero ¿y usted no conoce a fondo a Rafael Guerrero? Porque mire el servicio que ese hombre le está haciendo al país. Él tiene un programa, Corrupción al Desnudo, que no solo usted debe ir ahí, no, que debe ser un asiduo estudioso de esos programas. Porque ese hombre habla sin miedo, parece que se documenta bien y como ha vivido fuera, tiene juicios e ideas frescas que presentarle al país que resultan extraordinariamente interesante para el desarrollo, sacudirnos y empezar a pensar, porque aquí se ha creído que solo los popis, que solo los oligarcas y que solo los blanquitos pueden tener ideas originales y ideas de desarrollo. Y entonces, porque aunque tú eres blanco, aparentemente de que tú te pones junto a un sueco o un finlandés, tú eres moreno, tú eres negro, porque ningún sueco tiene la nariz así, ni los labios así. Entonces nosotros somos mestizos, mulatos y negros y debemos sentirnos orgullosos de ser lo que en inglés se llama un melting pot, una olla grande de fundición para mezclarnos todo y como pueblo sentirnos que cada uno de nosotros tiene un poquito del otro. Sí. Porque eso es lo que hace a los pueblos, tener un parecido, tener una mezcla profunda y tener, porque Estados Unidos ojalá que resuelva eso, pero jamás será una nación unificada,
porque todavía el negro se siente negro y lleno de resentimiento, el blanco se siente supremacista y superior al otro, no todo, pero un país que se fundamente en esos elementos de separación es difícil. Pero nosotros aquí, el abandono de España, las vicisitudes que pasó esta parte este de la isla, que llegó a tener 30 o 40 mil habitantes esparcidos en toda su geografía y que hizo que Trujillo en el 1936 cometiera el error de regalarle a Haití 8,000 y pico de kilómetros cuadrados, porque los dominicanos debemos saber que nosotros no teníamos 48,500 kilómetros cuadrados. Nosotros teníamos casi 57,000 kilómetros cuadrados. Y Haití apenas tenía 17,600, 500. Pero hoy tiene 26,500, 27,000, gracias a ese regalo que le hizo Trujillo en el 1936. Y es porque nos creíamos que el país era tan grande y éramos tan pocos, porque aún en el 36 apenas éramos casi 1 millón de personas. Bueno, estoy de acuerdo, acepto el reto y vamos a venir. Yo pienso que el mejor día serían los jueves. Los jueves a las 9:30. Hacemos eso una costumbre, o los miércoles. Ustedes ajustan, porque Sí. a lo mejor pueden tener otros compromisos. Vamos a ponernos de acuerdo en fecha y hora. Y yo sé que los dominicanos van a disfrutar de eso porque se quedan muchos temas que nosotros le pasamos por arribita. Claro. Y que yo sé que usted puede profundizarlo y que los dominicanos lo entiendan. Y que los mismos también... Por ejemplo, vivimos produciendo oro, pero es justo que exportemos el oro para que sea en otros países que ese oro se convierta en trabajo, No, más eso generación de debería riqueza, debería más hacerse valor aquí. agregado. Hace años que venimos recomendando que por favor se creen las escuelas, talleres, exhibición y venta de las orfebrerías para que tomemos miles de jóvenes de uno y otro sexo en distintos lugares del país, en las zonas turísticas y convertir algunas que hoy son deprimidas en zonas turísticas, convirtiendo allí ese oro y esa plata en joya, ese larimar, ese ámbar, esas piedras semipreciosas montadas bellamente en estructuras doradas con 10 quilates, con 14 quilates, en fin, ¿para qué? Para generar empleo bien pagado y llenar este pueblo generar de orgullo, empleo y más riqueza. Y más riqueza, pero eso es solo una idea, porque tenemos que ser un centro logístico del mundo, así como Singapur. Singapur tiene un tamaño menor que la provincia de Espaillat. La gente no sabe eso. La provincia de Espaillat tiene 832 kilómetros cuadrados. Moca, la provincia de Espaillat. Singapur lo que tiene es 730, 20 kilómetros cuadrados, una islita frente a Malasia. Y que venía de una pobreza igual hace 50 o peor años, que nosotros. Hace 50 años. Y encontró un presidente con formación, con carácter, que hoy no lo hizo de manera muy democrática, pero hoy tiene todas las libertades que Singapur y es el país con el más alto per cápita en el mundo. Y nosotros, un país tan rico como el nuestro, también puede ser otro Singapur en el Caribe, porque todas esas naciones muy distantes del Atlántico, ¿por qué el Atlántico es tan importante? Porque aquí están todos los herederos de los grandes imperios, de los imperios más ricos del mundo. Aquí están los herederos del Imperio Británico, están en el Atlántico. Los herederos del Imperio francés están en el Atlántico, del Imperio alemán, del Imperio portugués, del Imperio español,
de todos los imperios, del imperio romano, de todos los imperios y las naciones más grandes del mundo, fuera de China, emergentes, están aquí. ¿Cuáles? Estados Unidos, que ya no es emergente, sino plenamente desarrollada, pero está Canadá, que es también, es la segunda más grande después de Rusia. China es la tercera, Estados Unidos es cuarto, ahí casi pegadito, y luego viene Brasil. Todas están aquí. Entonces, si son las naciones, por cierto, las más ricas, los que fabrican muy lejanamente se benefician teniendo aquí en el Caribe un lugar donde exhibir y de donde redistribuir sus bienes. ¿Por qué? Porque la filosofía del comercio moderno no es tener grandes inventarios, porque eso tiene un alto costo financiero, tener tantas cosas guardadas en almacén. La filosofía del comercio moderno es tener al suplidor cerca para poder ordenar cantidades discretas, tener bajo costo financiero, pero una rápida venta. Envíame tantas unidades, y para eso República Dominicana es ideal como un centro logístico. Yo tenía un grupo de empresarios pakistaníes que ellos generan el tejido, quizás un alto porcentaje del que entra a Estados Unidos en Pakistán. Y esa gente se me acercaron en Estados Unidos porque me conocieron y me dijeron: nosotros estábamos interesados en ver si el gobierno dominicano nos permite instalarnos en República Dominicana, porque para nosotros se nos facilita el tránsito de República Dominicana a Estados Unidos. Y yo tenía unas empresas de Taiwán que son los mayores portadores de orquídeas que se querían radicar aquí. Y me explicaban: mire, para que usted vea por dónde usted va. Me explicaban y me decían: mira, Rafael, nosotros tenemos que vender, vendemos 3,000 millones de orquídeas, de dólares en orquídeas. Pero nosotros somos los que menos ganamos, porque tenemos, por el largo tránsito, que mandar las orquídeas cuando más en botoncitos. Porque si tú mandas una flor, por más que tú la cuides en grandes cantidades, llega allá, toma marchita y deshojada. Entonces, los empresarios en Estados Unidos te agarran esa orquídea con un botoncito y a la semana eso abre, y entonces ellos que la estaban pagando a $1 ya la venden en 50. Pero si nosotros estamos en Dominicana, a 3 horas de vuelo, nosotros la mandamos florecidas. Oye, qué interesante. Pero todo eso se perdió porque el gobierno creyó que ellos llegaron al poder y ya lo tenían todo. Porque Luis llegó con su estrategia. Luis no... Pero aparte de Luis, los funcionarios no te prestaron atención. No. Porque eso es algo porque, mire, profundamente inteligente. Es que ellos llegaron con su estrategia. Luis ganó con la base, pero él tenía sus planes con la oligarquía. Y la oligarquía no le interesa esa vaina. La oligarquía lo que le interesa es... Yo digo que Danilo se llevó el efectivo. Más fácil, a la oligarquía le es más fácil seguir cogiéndose todo lo que tenemos, lo principal y lo de más valor, si somos siempre pobres. Sí, y siempre estamos en necesidad. Porque de repente te dan un regalito, se han robado 1,000 millones y te regalan 3 pesos y están aportando. Tú estás aportando lo que te robaste, buen pendejo. Claro. Pero mire, ingeniero, bueno, vamos a pararnos aquí, sí, porque esto está interesantísimo. Dominicanos, ya ustedes saben que vamos a coordinar para ver si miércoles o jueves nosotros marcamos un día a la semana con el ingeniero Ramón Alburquerque para nosotros tomar un tema o 2 temas y dedicarle 20, 25 minutos a cada tema para que el ingeniero, con ese conocimiento que tiene y esa experiencia,
lo explique y que ustedes puedan entenderlo así como él lo explica, de una manera bien documentada, bien fácil de digerir. Vamos a fijar fecha y ya ustedes saben que vamos a tener fijo un día a la semana al ingeniero Ramón Albuquerque en Corrupción al Desnudo. Ingeniero, un minutito para que se despida de los dominicanos. No hay que hablar mucho con esa introducción que tú has hecho de lo que vamos a hacer en el futuro y con esa presentación que hemos hecho, hablando con sinceridad plena al pueblo dominicano. Abierto. Y diciendo con toda responsabilidad, si nos favorecen y tomamos la dirección del país, ganando primero la convención a lo interno del partido, podemos garantizar que con la colaboración de todos ustedes, porque la clave de un presidente que quiera transformar este país es no creerse el importante, sino importante son ustedes y las ideas que nos presenten. Primero la gente. Primero la gente. Muchas gracias. Gracias. Cuídensenos mucho, dominicanos, lo queremos. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.